Ser Deportivos, Región de Murcia. Victorio de Aro. Ya estamos aquí, familia, ¿qué tal? Buenas tardes. Ser Deportivos, Región de Murcia, donde tenemos que hablar y analizar muchas cosas. Porque Carlos Alcaraz está a tan solo una victoria de recuperar el número 1 del ranking ATP en esa Copa de Maestros, en Turín, en ese colofón, en esa fiesta final. Pues él se lo está jugando todo y de momento le está saliendo cara. Veremos a ver cómo termina en estas próximas jornadas. Estamos pendientes también del Real Murcia, Adrián Colunga, que se explica también a través de la ciencia. Nos lo va a contar, ya está preparado el profesor López Nicolás. Hablaremos del Cartagena, que se planta ante el bloqueo institucional, y veremos a ver cómo avanza esa situación con Alejandro Moya. Hablaremos del Movember, que se celebra un año más en la capital del Segura, aquí en Murcia, gracias a UCAM Murcia, al Hospital Mesa del Castillo y ANCAP. Y por supuesto hablaremos de baloncesto con un UCAM Murcia que asegura la primera plaza en el grupo de FIBA Europe Cup con la victoria aplastante al Bosna, 87-63. Es miércoles, hablaremos de un montón de temas, también por supuesto de carreras populares con nuestro inestimable amigo Adrián Bonache. Y por supuesto vamos a estar pendientes de absolutamente todo hasta las 4 en la frecuencia modulada de la SER en la región de Murcia, donde nos pueden escuchar en directo y también en directo y en diferido en la app de la SER, por supuesto en las plataformas Apple Podcasts, iVoox y Spotify. Y ya estamos también en el canal de YouTube Cadena SER Región de Murcia. Así que ya lo saben, que con todo preparado, estamos guapos, estamos listos hasta las 4. Vamos al lío ya. Y nos apetece hacer un breve repaso para Carlos Alcaraz, que está en una victoria de cerrar el 2025 siendo el mejor tenista del mundo. El murciano tiró de oficio ayer por la tarde para derrotar a un crecido Taylor Fritz, que le puso las cosas muy complicadas en Turín, tanto que Carlos se vio obligado a remontar y llevarse finalmente la victoria por 6-7, 7-5 y 6-3, es decir, remontó ese primer set. Y ahora busca cerrar la fase de grupos. Carlos Alcaraz con pleno de victorias el próximo jueves, mañana, ante Lorenzo Musetti. Y donde vamos a estar pendientes, porque ya saben que si gana recupera ese número 1 y además pasa a la semifinal en Turín de esa Copa de Maestros. Pero vamos a empezar hablando primero de un Real Murcia que hoy ha entrenado en Piratar, como siempre, y donde ha hablado Álvaro Bustos, el protagonista de uno de los goles del año, que confía en la buena dinámica del equipo pimentonero. Bueno, pues la verdad que una victoria importantísima para nosotros, para salir de ahí abajo. Creo que estamos entrando en esa dinámica que necesitamos desde el principio de temporada, de encadenar victorias y buenas sensaciones, y bueno, con nuestra gente mejor imposible y a seguir. Y es totalmente, estamos totalmente de acuerdo con lo que dice Bustos. Tiene la posibilidad de volver a sacar 3 puntos domingo contra el Teruel en una gran ocasión y gran oportunidad para apilar gente en el estadio Enrique Roca. Esperan o quieren que llegara a la cifra de 20.000 aficionados en el conjunto grana. Y es un conjunto grana que a las 3 de la tarde, 23 minutos, nos vamos a poner a analizar también a través de la ciencia. Porque comenzó la temporada como uno de los grandes favoritos al ascenso de la segunda división y sin embargo tuvo un arranque desastroso. Resultados decepcionantes, un juego sin chispa y un vestuario cada vez más tenso. La directiva decidió reaccionar, destituyó a Joseba Echeverría y a Asier Goiría y confió el banquillo al técnico del filial, que desde entonces ha experimentado una notable transformación. 3 de 3, juega con más soltura, se le ve más unido y varios futbolistas han elevado su rendimiento de forma evidente. Para entender qué hay detrás de este cambio, nos acompaña el profesor López Nicolás, divulgador científico y especialista en bioquímica y neurociencia del comportamiento humano aplicado al deporte. Profesor, buenas tardes. Hola, Victorio. A ver, cuéntame, ponme al día. ¿Cómo se puede explicar científicamente que los mismos jugadores sean capaces de darle una vuelta total a la situación deportiva? Pues fíjate, aunque lo parezca, realmente no es magia. Cuando se cambia de entrenador se modifica el entorno emocional del grupo. El cerebro humano responde a los cambios. ¿Y qué hace? Liberar dopamina. Dopamina es el neurotransmisor de la motivación y la curiosidad. Esa inyección química realmente despierta al jugador. De repente hay algo que no había antes. Hay energía, hay atención, hay ilusión. No hace falta que cambien los sistemas tácticos muchísimo. Lo que cambia realmente es la percepción del entorno. Y eso a nivel cerebral lo cambia absolutamente todo en el campo. O sea, ¿me estás diciendo que el efecto Colunga efectivamente tiene base científica? Por supuesto. En neurociencia se denomina el efecto novedad.
Cuando el cerebro detecta un contexto nuevo, se activan los circuitos de recompensa y aprendizaje. En el fútbol, eso significa jugadores más implicados, más atentos y con mayor predisposición al esfuerzo. Aunque ellos realmente lo nieguen, ¿no? Aunque ellos no sean conscientes, eso es así. Es un mecanismo natural. Ante lo desconocido, el cerebro se reactiva. Por eso, el rendimiento mejora prácticamente de inmediato. Me parece fascinante. Pero es que además, ya no solo que el equipo por completo, de forma conjunta, dé un vuelco mental, pero es que también hay nombres propios, como por ejemplo Jorge Mier, como por ejemplo el propio Flaccus, que lleva varios goles desde que hemos cambiado de entrenador, que se ve que el cambio radical no solo llega en bloque, sino también en perfiles individuales. ¿Hay también explicación para eso? Sí, y además la explicación científica realmente es fascinante en estos casos. Cambiar de posición, incluso reconfigurar el equipo, lo que hace es reconfigurar el mapa mental del jugador. Su cerebro debe procesar nuevos estímulos, otros espacios, rivales distintos, compañeros diferentes a su alrededor a los que jugaba en las posiciones en los que llevaba jugando en las últimas semanas. Y esa adaptación estimula lo que se conoce como la plasticidad cognitiva. ¿Eso qué es? Eso es la capacidad del cerebro para reorganizarse y para aprender. Si el nuevo rol encaja mejor con las fortalezas del jugador individuales, por ejemplo, darle libertad a quien realmente antes estaba encorsetado en la situación en la que estaba jugando, la confianza aumenta y su cerebro interpreta la tarea como un reto positivo que debe adoptar. Eso genera ¿qué? Más dopamina, más serotonina, que son las sustancias que impulsan la concentración, el bienestar y en consecuencia el rendimiento del jugador se dispara. Vale. Ya sé por dónde vas. Me estás hablando de Palmer, que es el jugador que particularmente hemos visto un cambio drástico, aunque este pasado fin de semana no estuvo por problemas. Sí que, bueno, que precisamente el lunes lo renovaron hasta 2030. Es un futbolista que ha cambiado radicalmente, pero ¿tiene eso un efecto emocional en él, por lo que comentas? Sí, absolutamente. No solo cambia el plano táctico, sino que cambia el plano emocional. No solamente es cambiarlo de posición, sino él cómo interpreta eso más allá del sistema de juego. Cuando un jugador siente que el entrenador confía en él y le da un papel acorde a sus capacidades, porque como aficionado murcianista yo veía realmente jugadores que atenazados, sí. Que estaban amordazados y que no se liberaban en el campo y que estaban a lo mejor fuera de su posición. Ojo, sin criticar tampoco lo que había antes, pero se ha visto en el cambio, por ejemplo, de Palmer. ¿Qué ocurre? Se activa un proceso químico muy potente. Hay más serotonina, entonces hay más sensación de control y menos ansiedad tiene el jugador. Y en el campo eso se traduce en decisiones más rápidas y en movimientos muchísimo más seguros. Por eso los aficionados percibimos que ahora se atreven más. Es que el cerebro ya no está bloqueado por el miedo al fallo. No, ahora sí que disfrutan muchas veces del juego y toman decisiones que antes yo mismo lo haría. Si antes está la presión que hay, yo estoy jugando fuera de mi situación, pues yo no me atrevo, que se la juegue otro. Total. Es que ese equipo atenazado que decía siempre Echeverría que se veía, yo entiendo, pero te hago la pregunta. No sé qué papel puede tener el día a día el hecho de que no te salgan los resultados con una mala racha. No sé si podríamos hablar de nivel de estrés. El estrés competitivo es devastador. Cuando un equipo encadena malos resultados, el cuerpo de los jugadores, ¿qué le ocurre? Produce más cortisol. Esa es la hormona del estrés. Y en exceso, el cortisol reduce la coordinación, la precisión, la claridad mental. Es lo que se conoce científicamente como el bloqueo bajo presión. El nuevo entrenador del filial pues ha roto ese círculo vicioso que realmente existía. Se transmite calma, ha cambiado la comunicación, se nota que se ha devuelto la confianza, pero toda esa reducción, Victorio, del estrés permite que el jugador piense y que se mueva con más naturalidad. No es que corran más, es que su cuerpo responde mejor porque está físicamente menos tensionado. O sea, que ese cambio de psicología que vemos de un entrenador a otro, porque Colunga siempre dice que los jugadores son muy buenos y los jugadores son muy buenos y hay que hacerles ver a los jugadores que son muy buenos, impacta en la producción de cortisol y evidentemente en un cambio físico, ¿no? Que le dan vuelco a la plantilla. Totalmente. La mente y el cuerpo forman un solo sistema y cuando el jugador está motivado, su sistema nervioso funciona con más eficiencia, los músculos se oxigenan mejor y el esfuerzo se percibe como menor. Por eso los futbolistas parecen más rápidos o más resistentes sin haber modificado nada prácticamente la carga de trabajo. Lo que cambia es su interpretación del esfuerzo. Ya no lo viven como una obligación, sino como un reto asumible y estimulante. El público, nosotros decimos, madre mía, es que ahora ¿cómo le ha cambiado la mente? No, es que le cambia la mente y le cambia el cuerpo. Ya, totalmente. El cambio de entrenador, qué importante es, por lo que comentas. No sé, además del factor mental, de la psicología, ¿qué papel tiene
una figura de liderazgo, un líder, porque es verdad que Joseba Echeverría a su manera también lo era, venía a ser una leyenda deportiva, pero no le salieron las cosas. Si bien un perfil también muy hecho, muy similar, incluso podríamos decir menos prestigioso, como es el caso de Adrián Colunga, aunque también es un mítico de la primera división, y oye, es que dispara el equipo. Es que en psicología del deporte se habla del liderazgo transformacional. Es aquel que inspira, que motiva y que genera un propósito compartido. El entrenador, Colunga, ha optado por ese estilo. Escucha, conecta emocionalmente y lo que transmite es autenticidad. Ojo, repito que no es que no se transmitiera por parte de Echeverría, ¿no? Pero realmente se percibía de otra forma y eso al final era un círculo vicioso del que por mucho esfuerzo que hicieras, pues ya no se puede salir. Y todo esto reactiva la confianza del grupo. Cuando el jugador siente que el líder pues realmente le está valorando, lo cambia de posición, el cerebro libera otra hormona de la que hemos hablado, se llama oxitocina. Eso que favorece la cooperación, favorece la empatía y el resultado es más tangible, más unión, más comunicación, hay más compromiso. Me estás dejando fascinado, profesor, con la oxitocina, con el cortisol, con las diferentes situaciones que vive el cuerpo humano. Pero yo quiero hablarte, o quiero hacerte otra pregunta, que seguramente hasta me vas a dar una explicación sobre la toma de decisiones. Sí. El día de Ibiza, el día contra el Ibiza, la gente se va las manos a la cabeza. La impresión de que podía jugar 180 minutos el Murcia, que no iba a meterle un gol al Arcoiris, porque la toma de decisión fue muy mala, fue nefasta. En Elda, más de lo mismo. Sí. Y el equipo, con Colunga, en apenas 3 entrenamientos, cambia radicalmente la situación. ¿Existe una explicación neurológica? Sí, porque al final volvemos a lo mismo. No estamos hablando de que el sistema táctico haya una revolución absoluta, pero sí en el campo emocional. Y la toma de decisiones depende de la conexión que hay entre el córtex prefrontal, eso es la zona del cerebro que planifica, ¿no? Y el cerebelo, que es la que ejecuta los movimientos. Pues bien, bajo el estrés del que estamos hablando, esa conexión entre el cerebelo y el córtex prefrontal se bloquea. El jugador actúa con rigidez, duda. Cuando está tranquilo, el flujo es muy fluido y la mente procesa más opciones en menos tiempo. Por eso cuando mejora el clima emocional, el equipo juega mejor, entre comillas, a fútbol. ¿Por qué? Porque hay más creatividad, más asociaciones, más ritmo. No es que de repente los jugadores sepan más. No es que de momento diga, oh, me ha cambiado la táctica y ya, fíjate lo que está pasando. Es que el cerebro funciona sin interferencias que lo estaban bloqueando. Vale. Es que fíjate qué curioso, lo del efecto Colunga. Ayer al salir de la radio, en la tertulia que tuvimos del martes con Pepe Vallarés y Cía, me decía la gente, nos hablaba la gente del efecto Colunga. Me paró un chico en la calle para hablarme del efecto Colunga y claro, yo pensaba, yo estoy explotándolo todo lo que pueda, pero esto tiene una fecha de caducidad. Sí, claro, si no sería aquí la pócima mágica. Ya. Todos los equipos cambiarían en el momento que vayan 2 o 3 partidos mal y eternamente no. La fase de dopamina alta de la que hemos estado hablando suele durar entre 6 y 8 semanas. Después, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que el cerebro se habitúa y vuelve al equilibrio. Por eso el desafío del nuevo cuerpo técnico es mantener esa motivación a largo plazo, transformándola en hábitos, en rutinas, en cohesión. Si lo consiguen, el cambio dejará de ser coyuntural para convertirse en estructural. Es decir, no solo será una reacción emocional, sino ya una transformación cultural de todo el equipo. Pero lo tiene que acompañar los resultados porque si no volvemos a la situación anterior. La impresión que me da es que la dopamina que decías, en definitiva, también le llega al aficionado, ¿no? Claro. Que el ejemplo perfecto lo tuvimos el pasado sábado, con la remontada pese al gol en contra del Nasti de Tarragona, lo comentamos el lunes. La gente sabía que esto iba hacia adelante. ¿Qué le puedes decir al aficionado que ahora está ilusionado viendo cómo su equipo remonta, cómo su equipo sale de puestos de descenso, cómo ha ganado los 3 partidos que tenía por delante y quiere vencer al Teruel para meterse ya encarando a los playoffs? ¿Qué le dirías al aficionado? Yo, y me pongo ahí, es decir, ¿qué le digo yo a mi hija? ¿Qué te dices a ti mismo? A mis sobrinos, a mí mismo, allí en el campo. Sí. Pues que disfrutemos del momento, ¿vale? Que no pensemos más allá, porque lo que estamos viendo realmente no es casualidad. El cambio, en este caso, de entrenador en el Real Murcia ha modificado la química emocional del vestuario. Hemos dicho, menos cortisol, más dopamina, más confianza, y realmente la reubicación ha ayudado. Ahora,
estamos viendo cómo la ciencia se encuentra detrás de todas nuestras acciones de la vida cotidiana. A mí cuando la gente me habla de la ciencia que hay en los exoplanetas, en los nuevos virus, me parece interesantísimo, pero a mí me gusta hablar de la ciencia del día a día. Y hoy hemos demostrado que el fútbol no se juega solo con los pies, se juega sobre todo con la cabeza. Y cuando la mente y el cuerpo trabajan al unísono, pues el talento de los jugadores realmente emerge. Y eso es lo que estamos viendo en el Real Murcia. El aficionado, ¿qué tiene que hacer? Disfrutar. Pero como le decía el otro día a mi compañero, durante muchos años allí en la grada, le decía, no estemos pensando ya en lo que va a ocurrir dentro de un mes, de 2 meses, porque si no vamos a empezar a bloquearnos y vamos a volver a la situación anterior. Sí. Disfrutemos de lo que está ocurriendo ahora mismo y vamos a ver qué ocurre. Fíjate, creo que tienes razón. El otro día tenía un aficionado que es amigo, que es compañero, que además lleva muchos años yendo al Fondo Sur, y le digo, es que el puente de diciembre, es que el derbi, me decía, de aquí al derbi es que puede pasar, claro. Es que podemos perder los 3 siguientes. Exactamente. Y es verdad que muchas veces, como somos la prensa, ¿no? Que estamos ya preparando la tarta, el pastel, y claro, es que igual el entrante puede ser determinante antes de que llegue el segundo. Pero, Victorio, es normal, la prensa y el público. Y el día a día, claro. ¿Por qué? Pues porque nos habíamos hecho unas expectativas enormes. Y entonces, en el momento que reaccionamos un poco, empezamos a mirar ya las expectativas que nos habíamos planteado. El objetivo de antes. Claro, exactamente. Sí. Y eso es difícil de controlar, muy difícil de controlar, pero hay que hacerlo. Y sobre todo lo que lo tienen que hacer son los propios jugadores. Hace poco asistí a una cena de la Peña Pimentonera. Sí, que se lo dieron al gran Pepe Pallares. Exactamente. Ahí estaba, y además estaba sentado a su izquierda. Y lo decía el propio Pedro León, ¿no? Él decía... No pensemos más allá, vamos a pensar en el partido del domingo. Ninguna de las palabras os puede consolar, porque fue exactamente el día del cese de Echeverría, aquel martes. Exactamente. Y estábamos allí de celebración, pero que no podíamos celebrar nada por la situación. Pero vayamos poco a poco, vayamos en el siguiente partido, no nos fijemos en nuestras grandes expectativas, tampoco nos obsesionemos con que ahora mismo hemos llegado a la Champions, y poco a poco nuestro cerebro, como he dicho al final, el cerebro se tiene que acostumbrar a la nueva situación, y que ya no sea una situación, sino que sea el día a día lo que estamos viviendo. Totalmente. Pues me quedo con eso, profe. López Nicolás, que me encanta que nos acompañes, que te sigo mucho, ya lo sabes. Así que, pues ahora tenemos otra excusa. Ya sabiendo que me vas a sacar hasta un resultado y una explicación científica del efecto Colunga, prepárate que cualquier día te atraco con algo más difícil, ¿eh? Lo que haga falta. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Chao. Bueno, pues 3 de la tarde, 37 minutos. Siempre un gusto, profesor. Venga, Publi, nos vamos al lío que hay en Cartagena. Aquí seguimos, Ser Deportivos, Región de Murcia. Vámonos a Cartagena, Radio Cartagena. Alejandro Moya, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Victorio? Muy buenas. A ver, cuéntame cuál es la última hora del equipo albinegro y cómo está la información que publicasteis ayer, si se ha movido algo en respecto a la opción de la compraventa de este Fútbol Club Cartagena. Sí, ayer hablábamos de que estaba cada vez más cerca, de que podía ser casi que cuestión de días, cuestión casi de horas que se acabara cerrando. La información que nos llega es de que sigue avanzando, de que sí que podrían confirmarse pronto esa venta ya definitiva, o que se llegue, llamémoslo como queramos, a ese acuerdo final entre las partes, entre Alejandro Arribas y Duino Inversiones, en este caso encabezada por Felipe Moreno, y parece que el acuerdo podría estar cercano. Aún así, lo que nos dicen desde la parte compradora, desde el entorno de Arribas y de la negociación, es que ellos quieren ser cautos, no se fían de lo que pueda pasar, porque también ya se daba por cerrada la operación hace un par de semanas, luego finalmente recordamos esos comunicados cruzados, el cambio en las condiciones, así que todo parece indicar que puede haber fumata blanca dentro de poco, pero con cautela, al menos desde la parte compradora, porque hasta que no lo vean y hasta que no esté firmado no se terminan de fiar y no quieren vender todavía la piel del oso. Pero ya digo, la negociación ha ido muy buena línea en las últimas jornadas, en los últimos días, y podría estar muy próxima a que tengamos ya final feliz y final del culebrón aquí en Cartagena. Totalmente, fumata blanca. Hemos hablado antes con el profe Nicolás sobre cómo explicábamos científicamente el efecto Colunga. También es para analizar científicamente cómo se retrotrae de todo la plantilla del Cartagena, se olvida de la crisis institucional, remonta al otro día, que lo comentamos por encima, pero que le da igual todo.
Sí, bueno, la verdad que se ha sabido aislar y eso yo creo que ha sido también buena labor de Javi Rey en ese aspecto, ¿no? Porque el gallego está sabiendo hacer que el Cartagena o que su plantilla se aísle de todo lo extradeportivo. Había dudas, yo sinceramente creo que no le afectó en el partido ante el Villarreal B, porque todo ese ambiente fue demasiado, creo yo, muy previo al inicio del partido. Yo no vi además en ese caso un equipo que estuviera perdido, que estuviera sin ideas, que no tuviera actitud. Yo creo que ahí no le afectó. Había gente que pensaba que sí, mi opinión es que no le afectó en ese partido, y por lo que hemos visto en Teruel no le afectó absolutamente nada, ¿no? Vimos un equipo que se ha sabido cerrar. Creo que hay dos opciones cuando pasan todas estas cosas extradeportivas o institucionales, como queramos llamarlas, que es que el equipo se empieza a hundir por la incertidumbre, o al revés, que haga piña, que se meta más hacia adentro, ¿no? Y sepa y refuerce, digamos, su labor. Yo creo que es lo que ha sabido en este caso hacer Javi Rey con su equipo, que es que el Cartagena sea cada vez más equipo, que se centre en sí mismo, ha sabido hacer una piña, hacer un bloque, y que la plantilla albinegra, pues como podemos ver y como hemos visto en esa última jornada, se haya replegado en sí misma y se haya hecho más fuerte ante la adversidad. Absolutamente de acuerdo. Cuídate ese resfriado, querido. Buen miércoles. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao. Bueno, pues 3 de la tarde, 42 minutos. Esa es la última hora del Real Murcia, del Cartagena, de dos equipos centrados en ese derbi que tienen en menos de un mes, prácticamente 3 semanas y media, que veremos a ver y que evidentemente va a estar condicionado por la Copa del Rey. Al equipo albinegro, al Cartagena, que va a ejercer como local, le toca el Valencia, mientras que al Real Murcia le toca el Cádiz. Dícese esto, que lo normal es que ambos se guarden futbolistas, se guarden efectivos de cara al partido que, ojo, informaba ayer los compañeros de las 7 que se puede ir al lunes. Por aquello de que el Valencia, que la jornada anterior la juega lunes, no va a jugar hasta el jueves ese partido de Copa del Rey. Por tanto, también para darle hasta 3 días de descanso al Cartagena, lo normal es que el derbi sea lunes por la tarde, por aquello de que es festivo. Pero evidentemente, en el puente de la Constitución, pero evidentemente es una locura. Es rarísimo, cuanto menos. Y yo creo que todavía no terminan de tener clara esa situación, porque analizan, porque cuentan. Recuerdo que el Comité Antiviolencia, por aquello de que iba a ser un partido declarado de alto riesgo, puso el partido para el domingo por la tarde, o lo establecieron, pero esto va a obligar a cambiarlo todo. Mi pregunta es, ¿de verdad, siendo un partido para la gente, se lo van a llevar el lunes por la tarde? No lo sé. Dicho lo cual, ya le hemos cortado a Alejandro. Mañana le preguntaremos otra vez por esa dinámica, por ese hastío que tiene la afición en Cartagena con la propiedad y con esa posibilidad de negarse, de asistir al partido de Copa y de, por supuesto, asistir al partido contra el Real Murcia. Que yo no sé hasta qué punto esto es tan solo una medida de presión para solucionar cuanto antes la situación. Veremos a ver, insisto, cómo queda la dinámica con el Cartagena y sobre todo con el Real Murcia. Entre tanto, anoche tuvimos baloncesto y tuvimos otra fiesta en el Palacio. Rubén González, amigo, buenas tardes. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. Un UCAM Murcia que asegura la primera plaza del grupo A de la FIBA Eurocup con una victoria aplastante ante un Bosna, hay que decirlo, y fue extraño, bastante desdibujado, sobre todo dejándose llevar en el tercer cuarto y en el último cuarto con marcador final de 87-63. Decir de esta victoria dos cosas. La primera, que al final un triunfo siempre sabe bien, pero quizá esto pasa a segundo plano porque es contra el rival que es, y vamos a explicarnos rápidamente, porque si son asiduos al baloncesto, seguro que también lo tenían en la recámara. Al final, el Bosna de Sarajevo era un club donde hace nada, apenas unas semanitas, UCAM Murcia tuvo que jugar fuera de la región de Murcia en esta FIBA Eurocup ante el Bosna, precisamente con un partido horrible, te diría, del equipo universitario, con las defensas bajas, con falta de actitud en muchas ocasiones, y ese clip que le hizo en la cabeza al equipo de Sito Alonso ha permitido que después esté totalmente invicto, tanto en la FIBA Eurocup como en Liga Endesa. Recordemos que en la competición doméstica UCAM Murcia va 5-1, es el mejor registro de inicio de temporada en toda su historia dentro de la ACB. Y hemos hecho alusión a eso durante estas semanas. Hemos hecho alusión en el prepartido y en los postpartidos, dentro de lo que estamos hablando y dentro del día a día del equipo universitario. UCAM Murcia, que se está haciendo fuerte, que cabe soñar con él, y
por la broma que llevamos tanto tú como yo con el tema de la Copa del Rey, yo creo que si se gana este fin de semana a Breogán, domingo 6 de la tarde en el Palacio, y se amarra otra victoria importante la próxima jornada, Dilo. podemos empezar a hablar de la Copa del Rey en un tono un poquito más optimista. Ya sabes que me gusta ser un poquito el que tiene los pies en el suelo de los dos en este caso, pero cuidado porque en el baloncesto puede pasar de todo y sobre todo porque los rivales juegan. Ya te digo que la victoria, esperemos, de UCAM Murcia este fin de semana va a ser importante. Del partido de ayer por la noche, varias cosas que me gustaron. Dani García, que volvió a tener muchos minutos, que los aprovechó y que sobre todo se gustó con muchísima confianza, y cada canasta que metía el base universitario, Sito Alonso, te tengo que decir que lo celebraba como un aficionado más. Así que muy buenas noticias en esa parte. Sander Rayeste hizo un partidazo no solo en números de anotación, sino también en la defensa, ayudando a sus compañeros, también en la ayuda de bloqueos. La defensa del 5 fue importante, aunque te voy a decir que lo más impactante, positivamente hablando, para mí fue la prestación que tuvo en defensa exterior en UCAM Murcia, no dejando que el Bosna tirase cómodo en perímetro y punteando bien la mayoría de los tiros. Bien UCAM Murcia en defensa, trabajando poquito a poco, haciéndose al partido y sobre todo a este rival, y culminando con una victoria, como decimos, importantísima para los intereses del conjunto murciano. Gracias, Rubén, compañero, descansa. Evidentemente esa es la situación bastante positiva del equipo murciano, que venció, como decía González, 87-63 al Bosna anoche. Y esto dijo Sito Alonso al término del partido a pregunta de Rubén. Bueno, creo que es importante, más allá de perder o ganar, no olvidar las cosas que te pasan durante la competición, durante el año, ¿no? Fue un cambio radical, ¿no? Y sobre todo de intensidad. Y después han jugado partidos como el de Sadar, como el de Cedevita, a muy buen nivel ellos, ¿no? Entonces teníamos muchísimas ganas de enfrentarnos otra vez con ellos y mostrar un poco nuestro nivel. Es verdad que no siempre puedes mostrar ese nivel cuando viajas, pero en casa que el equipo ha mostrado un nivel muy grande, ¿no? Se cierra un poco la revancha contra ellos, ¿no? Que era, por mi parte, era fundamental. Total, eso es lo que afirmaba González. Así de positivo estaba Sito Alonso. Y claro, es que UCAM Murcia, yo sí me voy a tirar, si me permites, Rubén, a la piscina, porque tiene UCAM Murcia Breogán este fin de semana. Luego tiene Força Lleida. Después parón de selecciones para el fin de semana del Puente de la Constitución, San Pablo Burgos UCAM Murcia. Y le sigue UCAM Murcia Juventud de Badalona. Quiere decir esto que en las próximas semanas te puedes ver. Yo creo que no es dispar. El lunes me peleé con Rubén al respecto de ese sentido. Que no es dispar pensar que se le puede ganar a Breogán. Y que a Lleida, que está bien, que está también entre los 8 primeros clasificados, se le puede incluso ganar. Y a San Pablo Burgos, de la zona de abajo, se le debe ganar. Si te metes con, incluso perdiendo contra Lleida, 2 victorias en esos 3 partidos, hombre, yo creo que si te metes con un 7-2, puedes evidentemente soñar con esa dinámica, soñar con la Copa, soñar con cotas mayores, soñar sobre todo con esa dinámica y con esa posibilidad de volver a estar entre los 8 primeros al término de la primera vuelta, que evidentemente sería una gran señal. Entre tanto, eso por un lado. Luego le queda un partido de fase de grupos de esta FIBA Europe Cup, que va a ser la próxima semana, el 19, contra el Lublin en casa. A priori, deberíamos de decir que no debería de encontrarse problemas UCAM Murcia contra el Lublin, que aunque juega hoy su partido que tiene contra el Rilski, lleva tan solo una victoria y 3 derrotas. Lo normal para UCAM Murcia sería también asestar como primero de grupo y sin ningún tipo de problemas ese partido contra Lublin y la FIBA Europe Cup, por aquello de ahorrar partidos a lo largo de las repescas y de los siguientes o de las siguientes fases. En ese sentido, vamos a cambiar el tercio porque nos apetece hablar de una social antes de la publi que se ha celebrado esta mañana, o que se ha presentado, mejor dicho, esta mañana. Es que el próximo sábado 22 de noviembre se celebra en Murcia una nueva edición del Retoque Solidario. Un evento a favor de ANCAP, de la Asociación Sin Ánimo de Lucro de los Afectados por el Cáncer de Próstata, que como cada año organiza UCAM Murcia Club de Fútbol y el Hospital Mesa del Castillo. Pablo Rosique, director de la sección deportiva de UCAM. De 10:30 a 2:30 que puedan venir a compartir actividades para niños, va a haber actividades para toda la familia y es una forma de que Murcia refleje ese espíritu solidario.
y barberos que van a prestar su servicio para recaudar fondos de cara a la asociación ANCA para los afectados del cáncer de próstata, como les decimos, y desde bares, restaurantes y el propio equipo de fútbol. Con entradas y merchandising, los participantes se van a asegurar un día de fiesta, un día de regalos, un día familiar, con actividades, como decía Rosique, y un día de compromiso solidario. Así que ya lo saben. Apunten que el próximo 22 de noviembre, es decir, este sábado no, al siguiente, fiesta en la Plaza del Romea con premios, con regalos y con sorpresas. Y encima se pueden llevar entradas para ver el partido de la Condomina del próximo domingo 23, UCAM Murcia Deportiva Minera. Derbi de dos equipos de la zona de arriba de ese grupo cuarto de Segunda Federación. Y aquí seguimos nosotros muy pendientes de la última hora, Publi, y hacemos una llamada a las carreras populares. Venga, aquí seguimos. Tramo final Ser Deportivos, carreras populares. Adrián Bonache, ¿qué tal, querido? Muy buenas. ¿Qué tal, Victorio? Muy buenas. Cuéntame, ¿cómo se presenta el fin de semana? Pues mira, se presenta intenso principalmente el domingo en horario matinal, donde se van a desarrollar las 4 carreras de este próximo fin de semana. Si te parece, comenzamos hablando de la que nos va a llevar hasta la pedanía molinense de Torre Alta, donde se va a desarrollar esa 4ª carrera solidaria auxiliar con Cervera, una cita un año más puntuable para la Running Challenge 2025, ese circuito de pruebas populares de nuestra región. Auxiliar con Cervera, lógicamente la empresa organizando esta cita junto al Ayuntamiento de Molina de Segura, también la Federación de Atletismo. Salida y llegada en las inmediaciones precisamente de Auxiliar con Cervera. A las 10 en punto comenzará la prueba inclusiva de 1 kilómetro y ya a las 11 la prueba absoluta con 2 distancias a elegir, 5 o 10 kilómetros y también modalidad senderista, en este caso sobre una distancia de 3 kilómetros. Sigue abierto plazo de inscripción a través de alcanzatumeta.es, aunque también hay que decir que ya se han agotado buena parte de las pruebas de esta carrera Auxiliar con Cervera. También el domingo en horario matinal cita con la Ciudad del Sol, con ese auténtico clásico como es el Cross Patrón de Lorca, que va a contar su edición número 47, también la subida al Castillo, 39 ediciones de esta prueba, integrada en el circuito local de pruebas populares de Lorca. La Concejalía de Deportes, lógicamente detrás de esta cita, que comienza a las 10:30 sobre una distancia de 4,5 kilómetros, salida en la Plaza Calderón de la Barca y meta, lógicamente, en ese Castillo de Lorca. Y en este caso sí tenemos todavía inscripciones abiertas hasta mañana jueves a las 23:59 horas en alcanzatumeta.es. También el domingo en horario matinal la cita con la Ciudad Santa, con Caravaca de la Cruz, esa segunda edición del 10K.Copi que organizan el Club Trail Las Canarias junto al Ayuntamiento de Caravaca. A las 10 comenzará la prueba de 10 kilómetros, 10:30 para 5 kilómetros y también en esta ocasión modalidad senderista de 5 kilómetros, así como pruebas para los más pequeños a las 11 puntos. Salida y llegada en este caso en la Avenida de la Constitución, junto a ese Parque Pedro García Esteller, e igualmente también inscripciones abiertas hasta el viernes a las 23:59 horas en alcanzatumeta.es. Y si te parece, Victorio, cerramos yéndonos hasta la ciudad portuaria, hasta Cartagena, donde además también este domingo tenemos ese Cross de la Artillería, un auténtico clásico igualmente, 22 ediciones las que cumple el próximo domingo, cita organizada por el Regimiento de Artillería Antiaérea número 73, a las 10:30 pruebas de menores y a las 11:30 comienzo de ese cross urbano de 6 kilómetros y también la carrera del Faro sobre 14 kilómetros, en ambos casos con salida y llegada en Alfonso XII, y en este caso sí que hay que mencionar inscripciones ya cerradas para este Cross de la Artillería, con el que cerramos el repaso a lo que está por venir este próximo fin de semana. Cuida mucho esa voz, buena semana y descansa, querido Adrián Bonache. Un abrazo. En ello estamos, muchísimas gracias. Chao, aquí seguiremos. Chao, chao. Pues 3 de la tarde, 57 minutos, último minuto para repasar y apuntar la última hora, porque hoy tenemos partido. Va a ser a las 5 de la tarde, va a ser enseguida de hecho tendremos alineaciones para el Lorca Deportiva Puente Genil, partido de la Segunda Federación, donde, ya lo saben, es aplazado por aquel lío que hubo de la resiembra del Artés Carrasco, y llega el Lorca Deportiva en una dinámica radicalmente diferente, y es que recuerdo que venció los últimos 2 partidos, sobre todo le ganó este fin de semana a la Deportiva Minera, le ganó también a la Estepona 2-1 y 1-3, y recuerdo también que le venció al Linares Deportivo 1-3, aunque de por medio perdiera contra el Almería en Copa. Es decir, lleva 10 de los últimos 12 puntos, si tenemos en cuenta que además lo último que había, o lo último que disputaron, fue un empate hace ya un mes, justo, contra el Extremadura, el ahora líder del grupo cuarto de Segunda Federación. 10 de 12 los de Sebas López,
que quieren rehacerse, que saben que han tenido un inicio duro, pero que compiten y que quieren demostrar por qué llegaron a este grupo cuarto de Segunda Federación. Para quedarse, sino para soñar e incluso para subir. Solo el tiempo lo dirá. Así que, damas y caballeros, gracias por estar ahí. Ya saben que 3:20 mañana más Ser Deportivos, que estaremos pendientes del Real Murcia, que tendremos protagonistas, evidentemente, y que analizaremos y contaremos la última hora del deporte de nuestra tierra. Pórtense bien, sean buenos, que descansen. Hasta mañana. Chao, chao.